Hola, hola, ¿qué tal? Un buen gusto saludarles. Es un gusto de verdad volver a tener un espacio con ustedes aquí en este canal Camino Resiliente. Ya los extrañaba, ya quería yo de repente platicar, comentar, compartir con ustedes algún tema que generalmente siempre buscamos que sea de nuestro interés y para nuestra reflexión profesional y o personal. Hoy precisamente vamos a platicar, creo yo, de manera muy breve de un tema, sobre todo en términos organizacionales. Recuerden que en este programa en este canal nos hemos caracterizado tanto por abarcar temas desde la perspectiva psicológica, clínica, pero también desde la perspectiva psicológica organizacional, porque recuerden lo que siempre he dicho, que a donde hay un ser humano, donde hay un grupo de seres humanos, donde está interviniendo la conducta, el comportamiento humano, ahí entra la psicología, sea en el ámbito clínico, en el educativo, en el social, en el organizacional. Y definitivamente hoy en día hay mucho que decir y mucho que hablar y mucho que analizar en materia organizacional. Y sobre todo hoy vamos a abarcar un tema muy interesante que es precisamente el tema de la capacitación en las empresas hoy en día. Vamos a abarcar tres puntos esenciales, considero que hay que recordar, que hay que tomar en cuenta, y el último de ellos tiene mucho que ver con las condiciones actuales en las que nos encontramos hoy en día viviendo nuestro haber laboral. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Oigan, recuerden que si este videito les gusta, denle like, por favor. Y recuerden que estamos a punto de llegar nuevamente a 100 suscriptores más. Y cada vez que nosotros llegamos a esta meta, recuerden, siempre estamos dando y aportando por ahí un detallito que ya en el momento que se vaya a dar aquí lo vamos a compartir y lo vamos a mostrar. Y en su momento, obviamente, lo daremos con mucha gratitud y con mucho cariño. Bueno, muy bien, pues entonces vamos a lo que es platicar la capacitación hoy en día en nuestro país, hoy en día en las empresas mexicanas. Fíjense que el tema de la capacitación ha sido un tema que por demás muchas veces se ha debatido y tiene de repente ahí sus antecedentes y tiene de repente por ahí su historia. Pero definitivamente la capacitación cada día, cada año, cada década ha tomado su importancia y su auge a nivel de las empresas y sobre todo a nivel de la conciencia de nosotros, las personas que estamos activamente trabajando hoy en día. ¿Por qué? Porque se vuelve de suma importancia sumar a nuestro haber nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas actitudes, renovarlas, reaprender. Yo siempre les he dicho, mucho antes de pensar en esta cuestión de la capacitación, que esto generalmente ya nos encontramos y nos los topamos cuando ya estamos trabajando. A mis alumnos yo siempre les digo, en esta vida, más allá de lo que te presente la formación profesional, por ejemplo, tenemos que aprender y enseñarnos a ser autodidactas. Es decir, seguirnos preparando por nosotros mismos, mediante la lectura, seguirnos preparando mediante tantas cosas que hoy nos ofrecen talleres, cursos, conferencias, y además seguirnos preparando en materia de especialidades, maestrías, doctorados, diplomados, etcétera. Hay tanto en lo que nosotros podemos seguir fortaleciendo y haciendo crecer nuestras competencias profesionales, nuestras competencias de arte, de oficio o de algún haber específicamente especializado y profesional y están al alcance prácticamente hoy en día de todos. Durante mucho tiempo había cierta reticencia para dar la capacitación en las empresas. Los empresarios en algún momento, no digo que todos, recuerden que nunca generalizamos, pero sí había o hubo un momento en que no era tan sencillo saber que la empresa te podía capacitar, te podía dar adiestramiento, te podía apoyar en tu desarrollo, porque generalmente se creía que tal vez y solo tal vez las personas no iban a aprovechar al 100% los cursos, que muchas veces se les iba a capacitar pensando que al poquito tiempo la persona podía renunciar o había una importante baja de personal, una importante rotación de personal, y entonces aquello que la empresa le daba y le nutría, invariablemente decían, es que finalmente lo van a ir a aplicar a otro lado.
¿no? El hecho de pensar que definitivamente no se iba a aprovechar o realmente inclusive reflexionar qué tanto la capacitación contribuía a los fines de productividad y de crecimiento de las empresas. Esto era por parte del patrón, pero por parte de los trabajadores, de repente no nos quedamos atrás en esta parte porque también había sus resistencias, había sus dudas y es increíble porque todavía hasta la fecha en algunos momentos sigue ocurriendo esto. Quienes nos encargamos de trabajar de manera externa y ofrecer este tipo de servicios a las empresas y organizaciones, generalmente uno de nuestros deberes profesionales es que antes de generar un proceso de capacitación necesitamos generar una detección de necesidades en la empresa. Evaluamos lo que es el clima organizacional, técnico y operativo para saber cuáles son las necesidades o las áreas de oportunidad que existen y a partir de ellas a la empresa plantearles un abanico de posibilidades y de intervención y no nada más en materia de capacitación. Y es muy común que de repente una de las respuestas que hay en estas evaluaciones es que la empresa, el personal en la empresa te dice, nos hace falta capacitación, nos hace falta cursos, nos hace falta que nos den más cursos o talleres. Y es curioso, pero en contraposición a esta respuesta que es bien común, cuando el proceso se da, cuando el proyecto se gesta y ya se está por dar la capacitación, hay resistencia por parte de del personal, muchas veces hay resistencia por parte del propio liderazgo de las empresas, y esto es increíble, ¿no? Te toca ver cómo se convoca precisamente para el curso, para el taller, la gente asiste, hay mucha gente también muy participativa, muchísimo personal muy participativo que contribuye, que suma, que también finalmente hace de estas cuestiones algo completamente bidireccional, porque recuerden que hablando de, vámonos más atrás en el concepto de la educación, hasta hace algunos ayeres se decía que era del experto o del maestro hacia el aula, hacia los educandos. Y hoy en día se dice no, la capacitación, la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser bidireccional y nosotros, quienes podemos estar frente a un grupo, frente a un proceso de enseñanza-aprendizaje, también seguimos creciendo y también nos seguimos nutriendo con todo aquello que nos contribuye. Entonces, bueno, finalmente también hay resistencia. Muchas veces en la parte del liderazgo son aquellos que sí, efectivamente mandan a su personal a los cursos, pero luego son los primeros en no asistir o no querer participar si es que asisten, ¿no? Y eso se vuelve interesante. Pero vamos a dar un poquito de formalidad a esta información que ahorita estamos platicando. ¿Hay alguna ley, Claudia, que sustente esta cuestión de la obligación y el derecho de recibir capacitación en las empresas? Sí, sí lo hay. Específicamente, sobre todo en la parte constitucional, en el artículo 123, ¿no? Se dice que cualquier empresa u organización, independientemente del giro al que se dedique, tiene la obligación de generarle la capacitación, los conocimientos o el adiestramiento necesario a sus trabajadores para que se puedan desempeñar de una manera adecuada. Esto es ya desde la vía constitucional. Ahora, nos vamos a la Ley Federal del Trabajo y ahí nos topamos con el artículo 153, donde además en cada uno de sus apartados nos contribuyen de una manera bastante completa y eficaz toda esta cuestión de la capacitación, porque se ve la obligación de los patrones, pero la obligación de los trabajadores, pero la necesidad muchas veces de crear estas comisiones mixtas de capacitación, productividad y adiestramiento, ¿no? Que es una manera de generar un proceso continuo de detección de necesidades, de crecimiento, de apoyos, de generador de proyectos, precisamente para ir sumando a las competencias de los propios trabajadores. Y la ley federal obviamente te respalda. Respalda al trabajador diciendo, sí, el patrón tiene la obligación, prácticamente desde que entras con estos programas de inducción, que su nombre lo dice, son introductorios, para que conozcas la empresa, para que conozcas la misión, visión, valores, el organigrama, la estructura, si hay sucursales, los nombres, inclusive muchas veces estos cursos de inducción llevan inclusive de la mano un recorrido a las instalaciones propiamente de la empresa y no saben la formalidad que esto muestra a las personas de nuevo ingreso. Yo es algo que les recomiendo muchísimo a las empresas. Tengan su curso de inducción y no se requiere tener
el gran espacio, y me refiero a tiempo, para poder ofrecer esta información, las grandes instalaciones de capacitación. Se puede hacer de manera grupal, se puede hacer de manera individual. Para eso estamos de repente los que de alguna u otra manera asesoramos en la vía empresarial, para ofrecerles las condiciones de un curso de inducción dependiendo de las necesidades y del tamaño de la empresa. Pero háganlo, porque cuando el personal de nuevo ingreso llega, ve que hay un excelente proceso de reclutamiento y selección, que sí hay filtros, pero además ve que también hay un curso inductorio, ¿no? Y un curso donde también se te dan las herramientas necesarias para empezar a desempeñarte. El personal nuevo de repente dice, ah, caray, aquí no nada más me van a dar, también me van a exigir y también me van a esperar un resultado, pero la empresa también se compromete. Es algo que yo sugiero bastante. Y el siguiente punto que va de la mano con todo esto, en esta parte formal, es platicar que también el trabajador tiene la obligación de asistir a estos cursos en los cuales el patrón, es importante que los ofrezca, y que la Ley Federal del Trabajo le dice, tienes que ofrecerlo a tus trabajadores. Pero también el trabajador tiene esta obligación de asistir, y si por alguna razón el trabajador dice, es que yo este tema ya me lo sé, es que yo este tema lo domino, ¿sabían ustedes que según la Ley Federal del Trabajo, el trabajador tendría que justificar bajo constancias, y acreditar que realmente en cierto periodo de tiempo se ha actualizado en este tema en específico? Si lo garantiza, no toma el curso. La empresa se lo toma como válido y dice, efectivamente, acabas de tomar un curso, un taller, un diplomado, una especialidad, sobre este tema en específico, pero tienes que avalarlo. Tienes que certificar que realmente te has estado preparando, y además no me vas a dar el diploma de hace 10 años, sino tiene que ser en un periodo corto de tiempo donde estás actualizado en este tema. Si no, invariablemente tienes que presentarte al curso que se está ofreciendo en la empresa. También es importante saber, y acabo de mencionar por ahí un concepto interesante, esta cuestión de certificar, esta cuestión de amparar, que definitivamente hay una constancia o un certificado que nos dices, tienes este haber, tienes este conocimiento, tienes esta competencia. Y dentro de la Ley Federal del Trabajo y dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya hay ciertos programas, ciertas comisiones que de alguna u otra manera ofrecen precisamente estas certificaciones profesionales, ofrecen estos cursos que prácticamente en su mayoría de los que ofrecen este tipo de dependencias son gratuitos, para que las empresas se puedan acercar, acceder precisamente al abanico de opciones que hay y poder capacitar a su personal, teniendo la garantía de que van a asistir a sus empresas capacitadores y facilitadores que están totalmente capacitados y son totalmente competentes en la materia. Hay un consejo que en este momento está trabajando sobre todo por implementar y cada vez salvaguardar dentro de los estándares de calidad precisamente las competencias laborales, y este es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Conocer, mejor conocido como conocer. Seguramente ya hemos escuchado por ahí el concepto en algunos de los cursos que se ofrecen y que vemos de manera virtual, porque lo hemos escuchado en nuestra empresa, porque tal vez ya nos han ido a capacitar, ¿no? Y este consejo de alguna otra manera ofrece certificar para que tú obtengas precisamente esta cédula y esta certificación para poder ofrecer esta competencia, ¿no? Pero también te ofrece la oportunidad también de ser capacitado, de ser adiestrado, de ser actualizado, conocimientos, habilidades, actitudes. ¿Ok? Y además, finalmente, están bajo ciertos estándares de calidad donde se tienen que cumplir con exactitud y con esta parte profesional que lo amerita un estándar y una certificación. Entonces, definitivamente, hoy en día, inclusive con estos consejos, con estas cuestiones que te apoya la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hace de este proceso del área de recursos humanos un proceso profesional. Si cualquier emprendedor, si cualquier empresario de alguna u otra manera busca seguir apoyando a sus trabajadores en materia de capacitación.
Y el tercer punto y no menos importante que yo quería abarcar en este video es precisamente el reto de hoy en día a nivel de la capacitación virtual. Porque además no podemos omitir el hecho de que en este momento muchos que estamos trabajando en esta modalidad del home office, de alguna u otra manera nos enfrentamos con el reto de trabajar con grupos de manera virtual. Hoy en día estas plataformas donde podemos entrar en contacto y tener videoconferencias y tener cursos y tener clases y tener talleres, nos ofrecen un reto completamente diferente porque se pierde la parte presencial, pero se gana la parte tecnológica y la parte virtual. Entonces, es importante mencionarlo hoy en día porque yo considero que definitivamente es cuando más en este momento encontramos oportunidades de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos y de seguir educándonos, ¿ok? Depende mucho de uno, de nuestro interés, de nuestra manera de planificar muchas veces nuestro tiempo y nuestros espacios porque también si bien es cierto que hay muchos de estos cursos y talleres que nos ofrecen y que tienen su propia inversión, también hay muchas dependencias y muchos de estos consejos y de estas comisiones que nos ofrecen las cuestiones también de manera gratuita. Y finalmente son cuestiones que nosotros podemos aprovechar porque de alguna u otra manera obviamente vamos desarrollando y reforzando nuestra base curricular. ¿Ok? De los grandes retos en la capacitación virtual en este momento es el uso de las plataformas, por lo tanto, el estar actualizados en el manejo de las tecnologías, ¿no? El saber manejar, pues obviamente desde tu propio sistema de cómputo, desde poder meterte, indagar, conocer, que existen estas plataformas de las más comunes que conocemos y hay muchas otras que nos ayudan a hacer de una manera interactiva y fluida las actividades de nuestros participantes, de nuestros estudiantes, según sea obviamente el formato de educación que estemos ocupando. Y por sobre todas las cosas también esta nueva normalidad, vamos a llamarlo, inclusive en la parte laboral, también nos empuja invariablemente a que estemos cada vez más capacitados en materia de competencias tecnológicas. Y es algo que no podemos hacer a un lado. Recuerden que inclusive dentro de la Ley Federal del Trabajo, hace ya algunos años, se dice, obviamente, que para poder tener un trabajo, eh, dentro de las grandes funciones y oficios que hay en las organizaciones, ya como papel mínimo de escolaridad se está requiriendo ya el bachillerato. En su momento inclusive era la secundaria. Todavía sé que hay algunas empresas, organizaciones, según su giro y lo que hagan, que pueden aceptar el certificado todavía de primaria y de secundaria, pero no es lo más común. Ya cada vez a los seres humanos nos empujan un poquito más a que vayamos por el siguiente nivel, por el siguiente peldaño, y yo considero que eso está bien, porque cada nivel y cada peldaño nos mantiene en un punto de competencia importante. Y entonces hay trabajos que aunque no lo creamos y de repente digamos que aparentemente desde afuera se ven trabajos no complejos, se requiere de que ya tengan esta habilidad tecnológica, porque así vayas a un trabajo donde tengas solamente que cobrar, donde tengas que despachar un dispensario, por ejemplo, este tipo de actividades, ya necesitas tener conocimientos para operar una máquina, para puchar un botón sin que haya esta preocupación, esta inquietud, si entendimos o no. ¿No? Y de alguna otra manera esta habilidad y esta competencia la vamos adquiriendo desde que manejamos nuestro celular, desde que ya tenemos nuestras redes sociales, desde que ya tenemos al alcance toda esta red, ¿no? Donde podemos estar buscando y bajando información de nuestro interés y de nuestro apoyo personal y o profesional. Y eso quieran que no, pues nos va formando indirectamente la competencia, pero también necesitamos actualizarnos con todo lo que hay, con todo lo que viene. Y realmente yo es algo que les recomiendo. A manera, a manera y a modo de conclusión de este video, es de verdad invitarlos a través de esta breve, em, pues ahora sí que información de la capacitación, es sobre todo motivarlos para que una vez que ahorita escuchamos esto, que nos damos cuenta cuán importante es decirles, sigámonos preparando. Les motivo a las nuevas generaciones para que sigan estudiando, para que sigan preparándose, para que no estemos desertando frecuentemente la escuela. De verdad, la sociedad, el país necesita que cada vez estemos más preparados,
porque las nuevas tendencias, porque las nuevas tecnologías nos vienen empujando, ¿ok? Empezamos a tener influencia como en todo el mundo en esta cuestión de la globalización, obviamente de otros países, de otras necesidades que se empiezan a forjar a partir de lo nuevo, a partir de lo diferente. Siempre se ha hecho mucho esta comparación, esta analogía, pero yo creo que es muy buena. Aquellos que en algún momento estuvimos viendo la caricatura de los supersónicos, pues en algún momento era la caricatura del futuro, ¿ok? Donde estaba Robotina, donde hablabas por teléfono y te veías en pantalla, donde estaban los carros, pues que ya en ese momento no eran carros, sino eran navecitas, ¿no? Tal vez si tomamos en cuenta esta serie, esta caricatura de los supersónicos, nos damos cuenta que hay parte de la tecnología que yo creo en algunos años, si tenemos la oportunidad, y Dios nos presta vida, tal vez veremos alguno de estos ya avances, en corto considero, pero hay algunos que ya están, ¿ok? Que ya no forman parte de esa caricatura futurista, de lo que en algún momento inclusive también nos enseñó la película de Volver al Futuro. Ya en muchos sentidos ya estamos en ese futuro, ya estamos empleando este tipo de tecnologías y los seres humanos y las personas no podemos decir que no, porque al final de cuentas se va a volver nuestra herramienta el día de mañana, y no creo que tan a largo plazo, nuestra herramienta diaria, donde tenemos que hacernos competentes, capaces y hábiles en lo que estamos haciendo. Por eso se los digo mucho a las nuevas generaciones, sigan siendo autodidacta, lean, prepárense, acérquense, tengan los cursos, acepten de buena manera la capacitación, es para ustedes. El aprendizaje y el saber se queda aquí, y si eso te apasiona, se queda aquí. Entonces yo los motivo eso, pero también les motivo a las otras demás generaciones, los que son de mis generaciones, que ya estamos ya más maduritos, ¿no? Que también obviamente tengamos este aliciente y esta curiosidad por decir, híjole, yo por más que me sigo preparando, por más que sigo viendo qué más hay, salen más y más teorías, principios, habilidades, cuestiones que aprender, cuestiones en las cuales certificarse y que también ese sea un motivo importante para seguir creciendo y seguir avanzando. Motivo también a aquellas generaciones que ya están inclusive, pueden estar ya a punto de entrar a su etapa de jubileo o ya están en esta etapa del jubileo, esta etapa de su jubilación, para decir, sigan creciendo, sigan aprendiendo por ustedes. Cuando a veces estamos en una vez profesional a lo largo de nuestra vida y entramos en la etapa del jubileo, en esa etapa también nos está invitando a que nos sigamos preparando en aquellas áreas que siempre tuvimos curiosidad, pero que no teníamos la oportunidad porque le dábamos prioridad a nuestra profesión, a lo que necesitamos estar preparados. En la etapa de jubileo es la etapa indicada para seguir yendo a cursos, a talleres, a diplomados, a conferencias y seguirnos nutriendo de aquello que nos va a seguir también renovando, ¿ok? El ser humano nunca deja de aprender, de crecer, de educarse, pero sobre todo, de trascender. Los invito de verdad a que sigamos capacitándonos, a que sigamos evolucionando cada día y que también seamos los promotores y los motivadores de aquellas personas que están cerca de nosotros para decir, vamos a seguir adelante en este proceso de seguir avanzando y seguir creciendo. Un gusto de verdad haber estado con ustedes. Espero que les haya gustado y espero que nos veamos en corto. Recuerden, soy Ivette Carballal y siempre, siempre los acompaño en su camino resiliente.